Los Everglades de Florida se enfrentan ahora a un peligro sin precedentes, una invasión que está reescribiendo silenciosamente las reglas de la supervivencia en uno de los ecosistemas más frágiles de Estados Unidos. Durante siglos el caimán reinó en estas aguas, un antiguo depredador perfectamente adaptado a su entorno. Pero hoy ha llegado un contrincante extraño, que no pertenece a este lugar, y sin embargo prospera con aterradora eficacia. El daño que ha dejado a su paso ya es enorme, y los expertos advierten de que lo que estamos viendo ahora puede ser solo el principio. Las imágenes que circulan por Internet apenas arañan la superficie de lo que está ocurriendo en las profundidades de los humedales. Lo que permanece oculto bajo el agua oscura y la vegetación enmarañada podría ser mucho más devastador. La pregunta que ahora acecha a científicos y conservacionistas por igual es si esta fuerza invasora puede detenerse en absoluto o si los Everglades ya se están deslizando más allá del punto de no retorno. Lo que está ocurriendo aquí ya no es solo un problema de vida silvestre, sino una crisis ecológica a gran escala. Los Everglades son una de las maravillas naturales más extraordinarias de Florida, un extenso río de hierba espeso por la humedad y cargado con el aroma de la corteza de los cipreses y el agua estancada que fluye lentamente bajo la superficie. Cada paso por ellos va acompañado de un sonido. Las ranas croan en charcas invisibles, los insectos zumban sin cesar, y los profundos gruñidos guturales de los caimanes resuenan entre los juncos. Cada ruido cuenta una historia de supervivencia en un lugar donde nada está realmente quieto. En una remota franja de marismas se había instalado una cámara activada por movimiento para vigilar las amenazas conocidas. Durante horas las imágenes no mostraron nada inusual. Una garceta vadeaba con cuidado por aguas poco profundas. Un mapache se acercaba cautelosamente al objetivo, olfateaba antes de desaparecer entre la maleza. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. La calma se rompió cuando la cámara captó un violento alboroto en la orilla del agua. No se trataba del movimiento lento y deliberado de un caimán subiendo a la superficie. El agua estalló hacia arriba en un frenesí de movimiento. Una poderosa cola se agitó salvajemente lanzando un rocío fangoso al aire. Luego llegó un chasquido agudo e inconfundible. Segundos después el caos había desaparecido. La superficie se alisó casi al instante dejando tras de sí solo una amplia ondulación a la deriva hacia la orilla, mucho mayor que cualquier cosa que se vea normalmente en estos humedales. Cualquiera que conozca el ecosistema de Florida sabe que esta tierra lleva años bajo presión. La Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida ha reconocido abiertamente que los Everglades ya están desbordados. Los titulares llevan tiempo advirtiendo de la propagación descontrolada de especies invasoras, desde enormes pitones birmanas a agresivos lagartos tegu e iguanas destructoras. Estos animales no autóctonos han remodelado el paisaje borrando poblaciones enteras de aves y mamíferos autóctonos y transformando humedales antaño llenos de vida en espacios inquietantemente silenciosos. Entre todos estos invasores destaca la pitón birmana. La FWC la ha clasificado oficialmente como especie invasora de alto riesgo y con razón. A diferencia de la mayoría de los animales de los Everglades, la pitón no tiene depredadores naturales aquí. Es una cazadora ápice que opera sin límites. Mientras que otras especies invasoras dañan los hábitats o compiten por los recursos, la pitón hace algo mucho peor: vacía sistemáticamente el pantano. Los estudios científicos han revelado descensos catastróficos en casi todas las poblaciones de mamíferos autóctonos donde se han establecido pitones. Mapaches zarigüeyas y conejos de los pantanos han desaparecido por completo de amplias zonas. En algunas regiones simplemente han desaparecido. La pitón no los ahuyentó, los consumió. Lo que grabó la cámara, la violenta lucha. El chapoteo del agua y el chasquido concuerda perfectamente con lo que los investigadores saben sobre el comportamiento de las pitones. Estas serpientes son lo bastante poderosas como para constreñir y tragarse animales tan grandes como ciervos adultos y, en casos raros pero documentados, incluso caimanes.
Ese chasquido puede haber sido el sonido de un hueso sometido a una presión aplastante o quizá el momento final de una lucha desesperada entre dos depredadores superiores. Los Everglades siempre han albergado peligros, pero estas imágenes sugieren algo sin precedentes. Probablemente captaron una batalla entre gigantes en la oscuridad, y dado lo que saben los expertos, lo más probable es que el vencedor no fuera el caimán autóctono, sino la pitón birmana invasora. Se trata de la misma especie que el Estado gasta ahora millones de dólares intentando controlar mediante programas como el Python Action Team y el Florida Python Challenge. Esta crisis no empezó con animales nadando a través de los océanos. Empezó mucho más cerca de casa. Empezó en los suburbios de Estados Unidos con mascotas exóticas, decisiones descuidadas y desastres naturales. Unas cuantas serpientes escapadas, un poderoso huracán, y la falta de intervención temprana permitieron que un pequeño problema creciera hasta convertirse en el depredador invasor más peligroso de Florida. Para comprender hasta qué punto llega esta amenaza, los científicos tuvieron que mirar más allá de las dramáticas imágenes y examinar los cambios a largo plazo en el ecosistema. Las primeras señales de advertencia no vinieron de los vídeos ni de los avistamientos públicos, sino de los guardas forestales y los equipos de estudio de la fauna que trabajaban en silencio en los Everglades. Se dieron cuenta de que algo iba muy mal. No se trataba solo del declive de algunas especies, sino de la desaparición completa de poblaciones enteras. Lugares antes llenos de nutrias juguetonas estaban de repente vacíos. Mapaches y zarigüeyas, animales que antes se veían por todas partes, no aparecían por ninguna parte. Grandes aves zancudas empezaron a desaparecer por todo el sur de Florida a un ritmo alarmante. Algunas de estas pérdidas estaban relacionadas con la alteración del hábitat y del caudal de agua, ambos factores críticos para la supervivencia de las aves. Pero eso por sí solo no podía explicar la magnitud de la destrucción. Los nidos estaban siendo asaltados. Las fuentes de alimento estaban desapareciendo. Los biólogos que estudiaban los datos estaban atónitos. Mientras que las poblaciones de depredadores autóctonos como los caimanes permanecían relativamente estables, los mamíferos pequeños y medianos estaban disminuyendo a un ritmo sin precedentes. No se trataba de un colapso repentino, sino de una catástrofe a cámara lenta que se prolongó durante años. Los informes confirmaban que incluso los ciervos de cola blanca estaban siendo cazados y consumidos. Los científicos sospechaban de las pitones, pero necesitaban pruebas irrefutables. La cadena alimentaria se estaba deshaciendo, y los datos existentes ya no podían explicar la gravedad de los daños. Esta constatación impulsó a las agencias estatales y federales a actuar. Organizaciones como el Servicio Geológico de EE.U. y el Servicio de Parques Nacionales pusieron en marcha amplios estudios para identificar la verdadera causa de la desaparición de la fauna. Se desplegaron cámaras activadas por movimiento en las regiones más afectadas, no para realizar un seguimiento rutinario, sino para captar pruebas de lo que estaba provocando esta destrucción. Con estas cámaras se pretendía medir los cambios a lo largo del tiempo, documentar la frecuencia con que aparecían los mamíferos y la rapidez con que desaparecían. Los investigadores esperaban rastrear a depredadores escurridizos, como la pantera de Florida, o comprender mejor los cambios medioambientales. En lugar de ello, captaron algo mucho más alarmante. Las imágenes revelaron al verdadero monstruo que está remodelando los Everglades. Lo más chocante no fue solo la confirmación de que las pitones birmanas eran las responsables, sino cómo llegaron allí en primer lugar. Esta invasión no empezó en la naturaleza, sino en cautividad dentro de hogares humanos. Y ahora, en un paisaje que siempre ha sido un escenario de supervivencia, las reglas han cambiado. Los Everglades nunca han sido un lugar apacible. Siempre han sido un campo de batalla en el que conviven la vida y la muerte. Durante generaciones, el soberano indiscutible de ese campo de batalla ha sido el caimán americano, un fósil viviente capaz de crecer más de 3 metros. El mayor registrado en Florida medía más de 4 metros, casi la longitud de un coche pequeño. Pero incluso este antiguo depredador se enfrenta ahora a un rival que no le pertenece,
pero que se niega a marcharse. Son enormes y poderosos. Todos los floridanos saben lo fuertes que son. Hay muchos antecedentes comprobados de que atacan a sus presas, incluidos animales grandes como ciervos y, por desgracia, incluso humanos. Durante siglos han sido los reyes indiscutibles de las vías fluviales sin que ningún animal autóctono pudiera desafiar su reinado. Luego está el fantasma autóctono, la pantera de Florida. En su día estaban prácticamente extinguidas, casi completamente expulsadas de la existencia por el desarrollo humano. Ahora, gracias a una dedicada labor de conservación, estos increíbles y hermosos felinos están empezando a recorrer lentamente algunas partes del pantano de nuevo. Ver el rastro de una pantera es una emocionante señal de un ecosistema en recuperación, una fuerza autóctona que poco a poco vuelve a escalar posiciones en la cadena. Los Everglades ya contaban con una alineación de depredadores naturales que los científicos conocían bien. El ecosistema era duro, pero tenía reglas. Hasta que llegó la pitón birmana, no se trataba de una especie autóctona en reaparición, sino de una invasión ecológica. Se confirmó la cría de pitones en estado salvaje por primera vez en los 1980, justo cuando el comercio de mascotas exóticas estaba en auge. A partir de los 1980s y 90s, las pitones birmanas se convirtieron en mascotas populares en todo el sur de Florida. La gente las compraba cuando eran pequeñas, pero estas serpientes crecen increíblemente rápido, alcanzando longitudes de más de 10 pies en pocos años. Cuando se hicieron demasiado grandes, demasiado difíciles o demasiado caras de alimentar, muchos propietarios simplemente liberaron a su mascota. El segundo gran problema fue cuando el huracán Andrew arrasó el sur de Florida en 1992. La tormenta de categoría 5 destruyó una instalación privada de cría de reptiles cerca de los Everglades. Este acontecimiento liberó cientos de pitones directamente en la naturaleza. Independientemente de si fue intencionado o accidental, el resultado fue el mismo. En pocas décadas, esta constrictora foránea se apoderó de toda la naturaleza salvaje del sur de Florida. La principal diferencia entre la pantera, el caimán y la pitón es su abrumador número. En la actualidad, la pantera autóctona de Florida sigue estando en peligro crítico de extinción, pues solo quedan entre 120 y 230 subadultos en libertad, pero las estimaciones sobre la pitón birmana son de cientos de miles, quizá incluso más. Esto desequilibra por completo la balanza. Significa que el mayor peligro en el pantano ya no es el caimán de 3 metros que se ve, sino la pitón de 20 pies que se esconde entre la maleza y se multiplica a un ritmo alarmante. Este entorno, que normalmente esconde más de lo que revela, se ha convertido en una batalla campal. Los depredadores autóctonos se están viendo superados por un enemigo que ni siquiera reconocen, porque este enemigo nunca debió formar parte de su mundo. El verdadero enigma no es cómo llegaron aquí las pitones, sino por qué prosperaron tan rápido y qué las convirtió en el depredador ecológico definitivo en este paisaje ya de por sí peligroso. Cuando los científicos comprobaron por primera vez las tarjetas de memoria de las cámaras activadas por movimiento, no vieron siempre la imagen de una serpiente gigante. En lugar de la ajetreada vida salvaje que esperaban ver los vídeos, mostraban sobre todo una falta de actividad. No solo buscaban echar un vistazo a la serpiente, también llevaban la cuenta de la frecuencia con la que aparecían los mamíferos, y esas cifras eran peligrosamente bajas. Las cámaras se colocaron en lugares donde los estudios anteriores habían revelado un buen número de mapaches, ciervos y conejos de los pantanos, pero ahora las imágenes solo captan a estos animales en breves momentos o no los captan en absoluto. Los científicos pudieron cuantificar el impacto de las pitones, confirmando un desplome del 90% en los índices de observación de mamíferos como el mapache, la zarigüeya y el conejo de los pantanos en las zonas de pitones. Los biólogos descubrieron que los animales autóctonos no solo evitaban ciertos senderos, habían desaparecido en su mayor parte de hábitats enteros. Lugares que antes estaban llenos de vida, marcados por huellas, señales de búsqueda de comida y movimientos de nutrias y linces, ahora casi no mostraban rastro alguno de ellos. La desaparición de estos animales de tamaño medio alteró toda la cadena alimentaria, confirmando que la pitón había hecho algo más que cazar.
había alterado enormemente el ecosistema. La ausencia de vida salvaje registrada por los sensores de movimiento era una prueba mensurable de que la pitón había logrado el dominio absoluto. Las cámaras habían hecho su trabajo. Demostraron que la pitón no solo vivía aquí, sino que prosperaba. Su dominio era ya un hecho que afectaba al comportamiento y la supervivencia de todas las criaturas autóctonas. Esto confirmó sus temores. Estas criaturas no solo estaban presentes, habían tomado el control ecológico y estaban a punto de revelar la verdadera razón de su éxito abrumador. El depredador ápice emerge. Pruebas del pantano. Las primeras imágenes de las cámaras mostraban que las pitones estaban al mando, pero la gente no comprendió realmente la gravedad de la amenaza hasta que vieron lo enormes que eran las serpientes. Estas pitones eran enormes. Los investigadores han capturado pitones que pesan más de 200 kilos y miden más de 19 pies de largo. Eso es tan largo como un coche y tan pesado como un adulto grande. Las serpientes están perfectamente construidas para el fin. La crisis se hizo imposible de ignorar cuando los científicos captaron algo increíble, varios casos confirmados de pitones que se tragaban ciervos de cola blanca adultos. Un ejemplo muy conocido fue el de una pitón de pie de membrillo del condado de Collier que se comió un enorme ciervo de 77 libras, lo que demostró que estas serpientes invasoras no solo se alimentaban de animales pequeños, sino que competían directamente con la pantera de Florida, especie en peligro de extinción, por su principal fuente de alimento. Ya nada en el ecosistema estaba a salvo. El impacto de este frenesí alimentario es realmente devastador. Los estudios demuestran que el rápido aumento de pitones casi ha acabado con importantes mamíferos autóctonos del Parque Nacional de los Everglades. Las cifras son asombrosas. Los mapaches y las zarigüeyas han desaparecido en más de un 90%. Los gatos monteses han descendido en más de un 87%. Y los conejos de los pantanos y los zorros autóctonos casi han desaparecido de la zona, lo que indica claramente que la pitón no se enfrenta a ninguna competencia real en el ecosistema, lo que le permite crecer y alimentarse sin límites. Aunque las pitones más grandes extraídas del pantano medían hasta 19 pies y pesaban más de 125 libras, el clima y el inagotable suministro de alimentos sugieren que podrían crecer aún más. Las pitones de su hábitat nativo Asia crecen aún más, y nada en los Everglades las detiene. La realidad más aterradora es que el éxito de la pitón está superando a los propios Everglades. Durante años, las serpientes estuvieron en gran medida contenidas en el Parque Nacional, pero su población en expansión y su hambre sin fin han empezado a empujarlas hacia el norte y el este. Los científicos documentan ahora que estos colosales depredadores utilizan la red de canales de Florida como autopistas de pitones, llegando a territorios costeros y salobres. Peor aún, las pruebas de mestizaje sugieren que la pitón podría estar adaptándose para sobrevivir a temperaturas más frías, lo que significa que el reto para Florida ya no es solo salvar un parque nacional, sino detener una explosión que amenaza con extenderse por todo el sur de Estados Unidos. Hemos aprendido mucho sobre los depredadores y los invasores, pero ¿qué pasa con los que quedan atrapados en el fuego cruzado? Durante siglos el caimán americano dominó el pantano sin competencia. Ahora, con la oleada de pitones, incluso este poderoso depredador se enfrenta a nuevos peligros. Durante los controles sanitarios rutinarios, los biólogos empezaron a notar signos preocupantes de que el equilibrio del pantano se está desequilibrando. Muchos caimanes tenían cicatrices profundas e inusuales heridas que no se correspondían con los rasguños habituales de las peleas con otros caimanes o animales autóctonos. Estas heridas eran a menudo largas y graves, lo que demostraba que un gran depredador atacaba de un modo para el que los caimanes no estaban preparados. La verdadera prueba de la derrota de los caimanes estaba en su peso. Las pitones, con su inagotable apetito, se habían comido casi todos los mamíferos pequeños y medianos, lo que se reflejaba claramente en la población de caimanes. Los estudios descubrieron que muchos caimanes se morían de hambre porque su principal alimento, mapaches, zarigüeyas y conejos de los pantanos, había desaparecido. El rey tenía hambre y el nuevo gobernante era el culpable de haber vaciado toda la nevera. No solo los caimanes actuaban de forma extraña. Los rastreadores de fauna salvaje
Empezaron a informar de observaciones de nidos alterados, sobre todo de aves zancudas o tortugas autóctonas. No se trataba de los ataques desordenados y obvios de un oso o un coyote. La forma en que se perturbaban los nidos era diferente, más eficaz y distinta de lo que haría un depredador autóctono. Era la pitón que utilizaba su enorme tamaño para dominar incluso los nidos más seguros, arrebatando huevos y crías, justo bajo la mirada de los padres, reduciendo aún más la capacidad de recuperación de la población autóctona. Esta colección de hechos, caimanes con cicatrices, caimanes hambrientos y fracaso de los nidos, apuntan todos a la misma conclusión: la pitón ha empeorado todos los problemas de los Everglades. El nuevo invasor está cambiando el juego de la supervivencia al matar de hambre al rey nativo y acabar con sus súbditos. Ahora está claro que una fuerza extranjera está expulsando a los depredadores autóctonos de sus tierras y de sus cotos de caza. Los viejos métodos de gestión de los pantanos ya no funcionan. Es hora de que los científicos pasen a la acción. Los científicos tenían las imágenes de sus cámaras, pero para la mayoría de la gente la crisis se hizo realidad gracias a los relatos de quienes mejor conocen el pantano. Cazadores, rastreadores y pescadores locales, personas que han vivido allí toda su vida, empezaron a compartir lo que habían visto. No siempre tenían avistamientos claros, pero la prueba más común eran los indicios de que algo enorme acechaba cerca. Los cazadores del coto han informado de que vieron una enorme ondulación en el agua con la hierba del pantano separándose, como si algo grande se moviera justo bajo la superficie. El tamaño de la perturbación dejaba claro que el animal era mucho mayor que cualquier caimán o serpiente autóctona habituales. El sonido era algo totalmente distinto. Los guardas del parque y los agentes de campo cercanos a la Reserva Nacional de Big Cypress empezaron a oír ruidos extraños, no rugidos ni gruñidos, sino un golpeteo bajo, como el movimiento pesado de un cuerpo enorme que se abre paso entre la maleza espesa y los troncos caídos. Conocían bien los sonidos de panteras, osos y caimanes, pero esto era diferente, procedía de una criatura que no intentaba permanecer en silencio. Los informes más convincentes procedían de avistamientos sorprendentes a lo largo de los canales. Un pescador local, cerca del Loxahatchee, vio una forma enorme y oscura moviéndose por el agua más rápido que cualquier caimán que hubiera visto antes. La forma era demasiado larga y lisa para ser algo familiar, pero solo unos días después se encontró una pitón de 17 pies en un estanque de retención cerca de un barrio, a unos 30 kilómetros de distancia. Estos encuentros dejaron claro que el monstruo se había escapado del parque y estaba utilizando las vías fluviales artificiales para extender sus cotos de caza a las zonas donde vivía la gente. El problema ya no estaba contenido. Ahora los humanos compartían espacio con la serpiente gigante, lo que suponía un serio desafío para la FWC. ¿Cómo detener a una criatura que puede esconderse en cualquier parte y ha crecido demasiado como para atraparla a mano? La única opción que quedaba era confiar en la única cosa que las pitones realmente temían. Los informes y los avistamientos de sombras habían despertado el pánico entre el público, pero eran los científicos quienes podían hacer algo al respecto. Mantuvieron las redes de cámaras en funcionamiento en las zonas más profundas de la reserva a la espera de un clip que revelara por fin lo que estaba ocurriendo. Buscaban una señal inequívoca de algo violento. Una noche por fin la captaron con una cámara. La grabación comienza en plena noche. Entonces de repente el agua estalla violentamente en un punto. Tras estudiar el movimiento, los científicos supieron que estaban presenciando una lucha entre dos enormes criaturas. Pudieron distinguir las poderosas espirales de una enorme constrictora, sus fuertes espirales apretándose mezcladas con movimientos de balanceo y lucha de un enorme caimán que intentaba liberarse. No se trataba de un simple avistamiento, sino de una brutal batalla grabada en vídeo. La lucha no duró mucho, pero lo que vino después sorprendió a los investigadores. En la oscuridad, justo antes de que la lucha los hundiera, la cámara captó una enorme silueta que se cernía sobre el agua. Entonces aparecieron dos ojos brillantes más separados que los de cualquier caimán o pantera que conocieran. La imagen fue impactante y alimentó las ideas más descabelladas del público sobre un monstruo de los pantanos. Este único clip supuso un gran avance. Proporcionaba una prueba visual de que la batalla ecológica
se estaba produciendo al más alto nivel con la pitón enfrentándose al campeón reinante. Al mismo tiempo ofrecía suficientes imágenes borrosas, sugerentes e inquietantes como para dar a los expertos algo nuevo y preocupante que estudiar. El tiempo de la simple observación había terminado. Ahora era el momento de mostrar las imágenes a los mejores expertos del mundo y averiguar exactamente a qué se enfrentaban. El ajuste de cuentas ecológico de cara al futuro. En cuanto las borrosas imágenes llegaron a la comunidad científica, la atención pasó de centrarse en si la pitón era una amenaza a preguntarse en qué tipo de criatura se había convertido. Los expertos que habían dedicado su vida a estudiar estos animales de los pantanos se pusieron manos a la obra para examinar la llamativa silueta y la pelea grabada. Rápidamente descartaron estas afirmaciones exageradas, pero sus explicaciones más fundamentadas eran igual de inquietantes. La primera teoría se centraba en el crecimiento descontrolado. Años de cría sin control en un entorno lleno de comida podrían crear fácilmente una pitón enorme, posiblemente la serpiente constrictora más grande jamás registrada en Norteamérica. El hambre constante de esta criatura podría explicar por qué se atrevería a atacar a un caimán adulto. Otra teoría mucho más complicada, la figura sombría, podría ser un híbrido o una mezcla entre distintas especies de serpientes invasoras. Podría tener el tamaño de una pitón birmana combinado con la dureza o agresividad de otro reptil exótico. De ser cierto, sería como un arma biológica que el pantano no estaba preparado para manejar. Otra idea era que podía tratarse de un depredador superior enfermo o hambriento, un animal autóctono, empujado a un comportamiento desesperado y agresivo. Los científicos observaron que el estrés constante y la falta de alimento podían hacer que incluso un caimán luchara contra los de su propia especie o atacara a animales que normalmente no lo haría. Esto apuntaba a que todo el ecosistema empezaba a descomponerse. Más allá de las teorías sobre las superserpientes, los expertos también se centraron en las amenazas biológicas verificables. Los análisis demostraron que las pitones no solo competían con las especies autóctonas por el alimento, sino que también introducían agentes biológicos mortales. Uno de los principales descubrimientos confirmó que las pitones eran portadoras del parásito asiático del gusano pulmonar que transmitían activamente a las especies de serpientes autóctonas de Florida. Esto agravó la gravedad de la crisis. El depredador invasor estaba literalmente enfermando el ecosistema autóctono. Además, a medida que se estudiaban las imágenes con más detenimiento, quedó claro que no todos los expertos estaban de acuerdo. Algunos estaban seguros de haber visto la enorme y oscura forma de la serpiente, pero otros se negaron a confirmar nada diciendo que las imágenes borrosas y el extraño reflejo de los ojos hacían imposible estar seguros. Esa negativa a confirmar solo intensificó el temor del público. Si las personas que mejor conocían el pantano no podían ponerse de acuerdo sobre lo que estaban viendo los Everglades, acababan de revelar un problema mucho peor de lo que nadie esperaba. Ante el frenesí público desatado por los gruñidos no confirmados y el caos borroso de las imágenes, los expertos tuvieron que basarse en pruebas sólidas. Desviaron la atención de las historias de monstruos y se centraron en la verdadera crisis, el colapso causado por las pitones. El verdadero horror no eran los rumores sino los daños comprobados. Los Everglades habían experimentado un claro colapso del ecosistema en todas las zonas en las que las pitones se habían apoderado de él. Los datos de los estudios publicados son alarmantes. Los conejos de los pantanos e importantes mamíferos de tamaño medio casi han desaparecido en las zonas más afectadas, con un descenso del número de ejemplares de entre el 90 y el 9%. Otras especies cruciales se han enfrentado a descensos devastadores similares. Las poblaciones de ciervos de cola blanca antaño grandes también se desplomaron, acabando con la principal fuente de alimento de la pantera de Florida, en peligro crítico de extinción. Esta realidad estadística demostraba que el equilibrio entre depredadores se había invertido por completo. Los depredadores autóctonos antaño fuertes se habían convertido en víctimas de una fuga masiva de recursos provocada por el aumento incontrolado de las pitones, lo que revelaba un cambio de depredadores mucho peor de lo que nadie esperaba en un principio.
La publicación de las imágenes, independientemente de su borrosidad o de la supuesta silueta, el descubrimiento tuvo un impacto inmediato, espoleó a las agencias a entrar en acción. Cada vez que se detecta una nueva amenaza de depredador o un comportamiento inusual, grupos como la FBRDC y el USGS suelen ampliar rápidamente sus redes de cámaras tratando de cubrir la mayor superficie posible. Esta enorme ampliación se puso en marcha de inmediato, convirtiendo el pantano en una red de vigilancia activada por movimiento. Y las nuevas cámaras no defraudaron. El rápido crecimiento de la población de pitones significaba que estos animales estaban ampliando rápidamente su área de distribución y las señales de su presencia aparecían por todas partes. Los rastreadores y biólogos que trabajaban más allá del Parque Nacional empezaron a informar de nuevas y grandes marcas de arrastre y rastros de deslizamiento en varios condados, lo que demostraba que las enormes serpientes estaban saliendo de los humedales y adentrándose en zonas con más actividad humana. No eran huellas de serpiente cualquiera, eran pesadas marcas de arrastre dejadas por pitones de más de 16 pies de largo que cargaban una cantidad considerable de peso. A medida que proseguían los esfuerzos de vigilancia, más cámaras empezaron a captar indicios de movimientos masivos y alteraciones significativas del agua en una zona aún más amplia y septentrional. Este problema se había extendido mucho más allá de todo control, expandiéndose por una vasta región geográfica. En respuesta, las agencias han lanzado una campaña multimillonaria, sin precedentes, para frenar los daños. Crearon el Programa de Eliminación de Pitones y el Equipo de Acción contra las Pitones, PATRIC, que se apoya en expertos cazadores privados que patrullan el pantano las 24 horas del día. Estos cazadores conocen los peligrosos humedales por dentro y por fuera y utilizan herramientas avanzadas como las serpientes Judas, que son hembras marcadas con radiofrecuencias diseñadas para guiar a los rastreadores hasta los lugares de cría. Estos métodos agresivos han dado como resultado la eliminación de decenas de miles de pitones del ecosistema, y estos equipos representan más del 60% de todas las serpientes eliminadas desde que comenzaron los programas. Este trabajo incansable representa un compromiso masivo y sostenido de la población humana para recuperar su entorno. Pero incluso con todos los datos recopilados, la investigación ecológica realizada y los cientos de serpientes capturadas, estas soluciones siguen siendo insuficientes. El inquietante resplandor de los ojos y la enorme silueta captada en aquellas imágenes siguen presentes en la imaginación del público y posiblemente también en la de algunos científicos, lo que nos hace volver a esos inquietantes momentos y preguntarnos si se trata solo de un truco de luces y sombras o si realmente hemos visto algo completamente nuevo y desconocido. Por lo que muestran los estudios, la pitón es capaz de cosas increíbles: comerse un ciervo entero, crecer hasta alcanzar enormes longitudes e incluso adaptarse para sobrevivir en aguas salobres. Estos hechos alimentan directamente los temores reales de los expertos sobre el descontrol de las especies invasoras que podrían mutar o evolucionar hasta convertirse en nuevos depredadores dominantes, lo que lleva a preguntarse si estamos asistiendo realmente al surgimiento de un superdepredador que podría cambiar todo el ecosistema. El desequilibrio ecológico documentado ha alcanzado en efecto un punto de inflexión crítico. Los investigadores siguen sin estar seguros del tamaño máximo del mayor depredador de los pantanos y no pueden verificar definitivamente el tamaño real de la pitón que se ve enfrentándose al caimán en esas imágenes ampliamente difundidas. Esta incertidumbre alimenta la inquietante posibilidad de que Florida esté a punto de encontrarse con un nuevo depredador ápice surgido tras décadas de alteración ecológica y que podría remodelar de forma permanente el futuro de los espacios naturales estadounidenses. Pero, ¿qué podemos hacer ahora para proteger estos ecosistemas vulnerables antes de que sea demasiado tarde? ¿Y estamos preparados para afrontar las consecuencias de nuestras decisiones medioambientales? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Si esta historia le ha parecido tan fascinante como a nosotros, haga clic en el siguiente video de su pantalla. Y no olvide darle al botón
me gusta y suscribirse para recibir más inmersiones en los grandes misterios de la historia.